El Internet antiguo, a pesar de que hoy en día ya es algo distante y que es imposible que vuelva, aún hay mucha gente que quisiera volver a esa época, aunque sea solo por un momento, debido a la gran cantidad de características y elementos que luego se volverían icónicos. Un ejemplo sería el viejo YouTube, o cómo actuaban los usuarios de esa época, las discusiones que se daban por cualquier cosa en sitios web, o quizás alguna página web que hoy en día ya fue olvidada pero que recuerdas con mucho cariño, ya que al menos para ti significó horas de entretenimiento. Nostalgia, eso es lo que mucha gente siente por el Internet antiguo, más específicamente por el de los 90s o el de los 2000, y no solo gente que vivió esa época, sino también gente más joven que de todas formas sienten esa fascinación de alguna manera. La nostalgia funciona de una forma extraña. Romantiza el pasado o hace que olvides cosas objetivamente malas, reemplazándolas por un gran deseo de querer volver. Ya que, seamos sinceros, siendo objetivos, al menos en cuanto a funcionalidad, el Internet actual es mejor, pero eso no quita que se siente diferente. Debido a esta nostalgia por el Internet antiguo, es que no tardaría en aparecer una estética que se encargue de reflejar todo esto, y también de agrupar a todas las personas que sientan algún nivel de aprecio por estas épocas pasadas, y esta estética es el webcore, el cual a este punto ya es el estandarte de todos los amantes del Internet antiguo. Así que si quieres saber más sobre esta estética, quédate en este video. Yo soy Mildred Queen, bienvenido y sin más, empecemos. Pero antes de empezar, cómo no, unas palabras del primer patrocinador del canal. Bueno, ahora sí. Como dije, todo esto nace debido a la fascinación por el Internet pasado, que mucha gente lo compara con el Internet actual, y pues, se ve mucho mejor el antiguo. En cuanto a mí, como uso mucho el Internet, puedo decir que siento que actualmente todas las páginas web principales son muy parecidas, con muy pocas diferencias. Algo muy distinto al Internet pasado, en el cual se usaba una estética completamente distinta y además no todas estaban dirigidas por algoritmos que prácticamente te recomiendan lo mismo y lo mismo. Por otra parte, se sentía más libre, más personal, donde los usuarios tenían más control. Un ejemplo de esto que se me viene a la mente es el propio YouTube, en el cual, como debes de saber, antes tenía una personalización mucho más grande y hoy en día pues todo ha disminuido mucho. Y esto solo hablando de la estética, ya que hay otros factores que para bien o para mal se han perdido. Por ejemplo, el tipo de contenido que se consume, el cual, aunque siempre ha existido una especie de algoritmo, hoy en día este tiene mucho más peso en las decisiones del usuario, a veces promoviendo contenido que ni siquiera te interesa, tratando de forzarte a verlo. Es por estos elementos y por la natural nostalgia que se siente al pasado que ha surgido el webcore. Y ahora les aviso que este video está más centrado en el webcore como estética, ya que también existe el webcore como música, y no hablaré mucho de eso, pero bueno, sigamos. Como ya deben de saber, en el Internet se han originado una gran cantidad de estéticas, a tal punto que incluso hay una wiki completa dedicada a estas, y es una bastante grande, y puedes encontrar mucha información sobre muchas estéticas. En cuanto al webcore específicamente, diría que es una de las más populares y que atrae a mucha gente, las cuales, aparte de la nostalgia y todo eso, también encuentran un uso para esta estética, o bueno, encuentran inspiración en esta para crear. Por ejemplo, alguien podría personalizar su sitio web o algún perfil de una red social, si es que ésta lo permite, con temática webcore, o incluso personalizar su propio computador de esta manera. Yo llegué a tener la curiosidad de si se podía poner la interfaz del Windows 10 como la del XP, y pues resulta que sí, encontré varios videos tutoriales, pero al final no me animé. Pero bueno, esto último lo dije para que les sirva como una pequeña entrada. Ahora sí, hablemos más en profundidad del webcore. El webcore también es conocido como Old Web, Web 1.0 o Wild West Era. Es característico por sus elementos visuales que, obviamente, nos recuerdan al Internet antiguo. Por ejemplo, varios elementos claves en este tipo de imágenes que podemos mencionar serían GIFs animados, vamos, los típicos que suelo poner en mis videos a veces, imágenes pixeladas con una resolución más bien baja,
como era común en la época, donde el 360p como resolución en un video se consideraba buena. Interfaces de Windows antiguas. Esta es bastante obvia y muy comúnmente vista en este tipo de imágenes, por motivos obvios. Emoticones de la vieja escuela y tipografías antiguas. Igual, con los emojis creo que todos nos podemos hacer una imagen de lo que estamos hablando. Y en cuanto a tipografías, como no, el mejor ejemplo sería el Comic Sans. Y como último elemento que mencionaré es el uso del color, los cuales son brillantes en la mayoría de casos. Con estos elementos yo creo que ya entienden lo que el webcore es, y de igual manera podrían usarlos como guía para hacer una imagen webcore. Pero ahora sigamos hablando de este tema, y algo que llama mucho la atención es que a pesar de que, como dije, se enfoca en la estética del internet joven, es decir, de los años 90 o los años 2000, muchos de sus seguidores ni siquiera vivieron eso. Es decir, yo misma podría ser un ejemplo de esto, ya que en los años 2000 aún estaba aprendiendo a hablar, pero aún así me gustan este tipo de imágenes. Porque para empezar, se ven bastante bien, ¿cómo no te van a gustar? Pero hablando en serio, si no viviste esa época, yo creo que igual la puedes encontrar interesante, principalmente por esa ansia de haber querido vivir un internet más puro, en el que los usuarios se comportaban de manera distinta, y preguntarte cómo hubiera sido si estuvieras allí. Y bueno, también porque al menos yo conozco a mucha gente que a pesar de haber sido niños en la época de los 2000, debido a vivir en Latinoamérica, su primer contacto con la tecnología de igual forma fue una computadora vieja, como el Windows XP, y como vimos antes, versiones viejas de Windows tienen una gran influencia en esta estética. Y por otra parte, la estética de ese internet antiguo ya es icónica, lo que contribuye aún más al atractivo del webcore. Ya para finalizar esta parte, mencionaré brevemente el impacto del webcore más allá de imágenes. En cuanto a la música, se ve relacionada con el Vaporwave. También suelen usarse canciones antiguas como por ejemplo de algún videojuego viejo o que hayan sido populares en los primeros años de YouTube. Otra característica sobre la música webcore es que, por lo general, no tienen vocales. En sí, este tema de la música es mucho más extenso, así que creo que lo mejor que puedo hacer es darle los nombres de artistas que sean considerados webcore, y como pueden ver en la pantalla, no son pocos, así que son libres de pausar el video, escuchar algo de su música y después seguir. Entonces, como resumen, tenemos que el webcore es una estética que se enfoca en la nostalgia o en recordar el internet de los años 90 y 2000. Se caracteriza por elementos como GIFs antiguos, colores brillantes, interfaces antiguas e imágenes pixeladas que transmiten esa vibra antigua, la sensación de nostalgia y la libertad por el internet caótico y más libre, y que hay varias canciones asociadas a esta estética. Así que, después de hablar de todo esto, ya sabes qué es el webcore, pero no podía dejar a este video sin una pequeña parte en la que hablemos del internet antiguo como tal, y la fascinación por este, así que vamos allá. Creo que la idea general que tiene la gente cuando escucha esto es un internet más individualista, lo cual es cierto. Pero yo personalmente creo que lo más característico de esa época es el sentido de exploración que había, en el cual cuando menos te lo esperabas encontrabas una página web en la que pasabas horas, ya sea jugando o leyendo algo interesante, y también lo distinto que era interactuar con las personas. Sí, ya sé que ya dije eso varias veces, pero por fin voy a poder explicarme un poco más. Por ejemplo, a mí siempre se me hizo chistoso esos videos antiguos loquendo criticando algo, como una serie, por ejemplo, y ver cómo la gente discutía sobre esos temas en los comentarios. Gracias a Dios, algunos de esos videos aún se conservan hoy en día. Pero sin duda, mis favoritos eran cuando se dedicaban críticas a otros usuarios con Loquendo, en el que dos randoms se insultaban por medio de videos. Y de igual manera, se me hace extremadamente icónico el cómo hablaba la gente en ese tiempo, con los típicos emoticones que hoy en día prácticamente desaparecieron, y que si eran otakus, el uso de estos era incluso más predominante. Otra cosa que hace el internet antiguo tan recordado es que era usado para la creación personal. Por ejemplo, usuarios podían hacer páginas web básicas que no tuvieran un gran propósito detrás, y personalizarlas como quieran. La gente decoraba sus propios sitios web, los cuales se veían completamente amateur, con textos que estaban en un color súper saturado o con muchos efectos, y mantenían estas páginas web en pie por gusto, y no eran limitados por algoritmos.
Pero esa era la gracia, algo así como el arte naif, diría alguien por ahí. Y bueno, todo eso llegaría a un punto de iconicidad que inspiraría el webcore, e incluso otras estéticas igualmente populares, como el weirdcore o incluso el dreamcore. Como dije antes, en este video me enfoqué principalmente en las imágenes webcore, pero como había dicho, esta abarca mucho más, como en la música, que ahí pueden ver varias playlists de webcore o incluso en series como la muy conocida Ena, la cual a mí me gustó mucho. Pero creo que lo mejor para conectar con esta estética son, sin duda, los sitios web. Sí, existen sitios web y no podía terminar este video sin dar un ejemplo. Bueno, varios ejemplos de sitios web que aún siguen activos y que puedes acceder a ellos, que son representativos de lo que es el webcore. Estos los encontré gracias a la wiki, pero no diré todos los que están ahí, así que dejaré la wiki en la descripción del video por si quieren ir a explorar todos. Arngren es un sitio web de ventas que podríamos decir es común, pero claro, es tan caótico que más parece un sitio de shitpost. Bueno, el sitio como tal es noruego y es obvio porque está aquí. La verdad no sé si funcione, supongo que no, pero bueno, alguien querrá ir a explorarlo, creo. Dolekemp 96. Este es un sitio mucho más interesante, ya que se trata de un sitio web de las elecciones americanas de 1996, por lo que se ve así. Bastante simpático. Siento que podría entrar a este sitio web con una PC antigua y sería el equivalente a viajar al pasado. Hoy, a pesar del paso del tiempo, este sigue siendo bastante funcional, prácticamente una reliquia del internet antiguo. Enchanting Castle. No podía dejar esta página web fuera del video. Yo empecé a ver anime recién en este año, pero sé que hay mucha gente que ya lleva un largo tiempo metida en ese pasatiempo, y para esas personas es que incluí este sitio web, Anime Antiguo. Sobre eso se trata este sitio web, en el cual puedes encontrar muchas cosas, como puedes ver por la cantidad de secciones, o eso diría si no fuera porque no puedes acceder a todas, pero aún así sigue siendo de gran valor, porque lo más importante, es decir, la sección de wallpapers, funciona. Solman. Por último, y para acabar con algo mucho más simple, este se trata de una colección de efectos para el cursor antiguos, en el cual podrás perder el tiempo un rato. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse al canal para hacer escoria y no perderse el siguiente video, en el cual hablaremos de torres. En fin, un abrazo para ti, solo a ti y adiós.